y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que van a hablar de cualquier cosa de ciencia. Bueno, y como somos astrónomos, elegimos lo más fácil para empezar, que es el Sol, lo más grande que está en el cielo. Algo que las civilizaciones han visto en el cielo desde el principio de los tiempos y que yo estoy segura de que estaban aterrorizadas de él. Sí, y también algo que seguramente como yo odiaban en verano. Yo lo odio en verano. Ay, ay. Bueno, pero el hecho de que el José lo haya odiado en verano probablemente es la misma razón por la que las antiguas civilizaciones se dan cuenta de que era tan importante, porque eran capaces de sentir su calor y sentir la diferencia cuando el sol estaba presente y cuando no. De hecho, en varias civilizaciones era una deidad, justamente porque era muy importante. Y además que estaba siempre en el cielo. Unas cosas que había notado, uno de los primeros nombres que se le dio, bueno, no primero, pero por lo menos los griegos fue Helios. Y no sé si sabes por qué elegía a los griegos. No, no sé Claro, por qué. claro. En realidad no fue por esta cosa de que por lo general a la gente le gusta elegir a los griegos. Fue más por un elemento que se descubrió en el Sol. Ah, pero eso fue mucho después. Sí, pero eso viene después, así que no lo voy a decir ahora. Nos estamos saltando etapas, José. Bueno, yo me preguntaba quién fue la primera persona que tuvo una teoría sobre el Sol, que conozcamos, por supuesto, porque no hay tantos registros de la antigüedad, así que es la persona que logró dejarlo de alguna forma por escrito, que hubiese tenido alguna teoría sobre el Sol que no tuviese que ver con una deidad, que no fuese algo divino. Claro, que entendían de verdad lo que era. O que, claro, que intentasen darle una explicación más física. Y encontré que esa persona fue Anaxágoras. Y Anaxágoras es del siglo V antes de Cristo. Así que hace rato que tenemos una idea un poquito de lo que puede ser el Sol. Y de hecho Anaxágoras fue preso por esto, porque estaba en contra de la religión, así que lo metieron preso. Y él la idea que tenía era que eran unos carbones o unas rocas que estaban en llamas, que de hecho se inspiró porque vio un meteorito y dijo, esto debe ser parecido. Y fue también la primera persona que dijo que todos los otros puntitos que habían en el cielo de noche también eran como pequeños soles, pero que estaban mucho más lejos. Wow. En ese momento ya lo sabía. Y por eso fue preso. A lo mejor lo sabía demasiado pronto. Sí, eso me llama la atención porque habían otras personas, bueno, de estas típicas súper famosas de la antigüedad, como Aristóteles, que de hecho él pensaba que era otra cosa, era algo totalmente distinto a las cosas que habían en la Tierra, que estaba hecho de otro material, que seguramente era éter cósmico, pero que no tenía por qué ser hecho de las mismas cosas que estábamos hechos nosotros. Mm. Era como material Claro, mágico celestial. claro, material celestial, una cosa por el estilo. Era otro nivel, así como sin comparación. Entonces, me llama la atención que incluso con gente así, en ese tiempo, bueno, existía esta otra persona que estaba bien adelantada, aunque no le convino mucho. Qué triste. Bueno, en todo caso, como bien decía antes, los registros de la época antigua son bien poco específicos y de hecho leyendo un poco encontré registros de personas que dicen que los descubrimientos en realidad se le asignaban a la persona más famosa de la época. Ah, Entonces es difícil saber si fue realmente Anaxágoras el que dijo estas cosas o si fue un grupo de gente que estaba alrededor de Anaxágoras y se le entregaron a Anaxágoras. Pero ya me imagino que debe haber sido él, porque si no, ¿para qué habría ido preso? Le hubiese hecho igual la fue pulsa a una, otra persona. pero suena como cosas que pasan en la historia, ¿eh? Así como, no, si fue Anaxágoras. Y todos dijeron, sí, fue Anaxágoras. Podría haber pasado. También No sé. tenía un enemigo por ahí, Claro, Anaxágoras. podría haber pasado eso. Pero, ahí llega la duda de en qué momento la gente comienza a pensar que el sol no es una cosa mística, una cosa tan mágica. Así como de forma más, como en la cultura popular. Yo me imagino que esto tiene un poco que ver también, me estoy saliendo completamente de tópico, que yo me imagino que esto va a suceder harto. Pero me recuerda un poco como al salto que hay entre la primera vez que alguien dijo que el Sol tenía que estar al centro del sistema solar
Y que finalmente tuvimos un sistema heliocéntrico y pasaron como, si no me equivoco, 17 siglos o de ese orden, porque efectivamente en la época de los griegos se hablaba de que el sol era el centro y de repente la religión tomó mucho más valor y se dejaron esas teorías de lado y pasaron muchísimos siglos hasta que finalmente alguien se sentó y dijo, ya, aceptemos la realidad, el sol tiene que estar en el centro. Me tinca que esto debe haber sido algo así, como habían personas que tenían una idea, los metieron presos, pasaron muchos siglos y finalmente alguien salió con una teoría que era más cercana a la realidad. Imagino que una de las primeras, o sea, primeros momentos, así como en la física, que la gente se habrá dado cuenta que hay una similitud, fue con la teoría de la gravedad de Newton. Ujú. Porque en ese momento, bueno, ¿qué fue lo que se dio cuenta Newton? Lo que se dio cuenta fue que la misma cosa que hace que las cosas se caigan, que es como una fuerza que te atrae el suelo, es la misma fuerza que hace que la luna gire alrededor de la Tierra. Entonces, esas dos cosas son lo mismo. Ujú. Y que eso depende de cuánta masa tengan. Claro. Entonces, si uno mira la Tierra y la Luna, los dos tienen masa, y si a partir de eso Newton pudo calcular cómo se tenían que mover, y podía hacer lo mismo con el Sol, entonces el Sol también tenía que tener masa. Tenía que, no sé, ser tal vez hecho del el mismo tipo de material porque tenía esta misma cosa que era la gravedad. Claro, una característica como Compartida. común. Los dos tenían una característica común, que los podían relacionar. Es como si las cosas pueden orbitar en torno a los otros planetas, que son materiales, y las otras cosas también pueden girar en torno al Sol, debería ser material también. En parte leí algo de esto en unos escritos de Asimov, Ujú. que él creía ese tipo de cosas, que así fue cuando la gente se fue dando como cuenta que el Claro, al Sol final era material. el hecho de poder observar el cielo y asumir que la física de los objetos del cielo es la misma física que nosotros tenemos acá, aterriza todo muchísimo. Sí, no es tan simple en realidad pensar eso. No, sobre todo con la no tecnología que había en el pasado, llegar a estas conclusiones se tiene que haber dado después de muchísimos momentos de contemplación y de muchos cálculos para llegar a estas conclusiones. Sí, tarde en la playa viendo las estrellas, así como en el rato libre. Bueno, pero entonces a mí me queda una duda todavía. ¿Qué duda te queda? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Realmente qué es el Sol? ¿Qué es el sol? ¿Llegamos de inmediato a lo que es el Sol? ¿No? ¿Qué vamos a... ¿Qué nos quieres contar antes de eso? Ah, bueno, que lo primero que la gente comenzó a pensar, que en realidad lo que yo pensaba cuando chico también, cuando veía las fotos del Sol, que era una bola de fuego. Fue lo primero que pensé cuando era pequeño. Era una bola gigante de fuego que estaba muy lejos, afortunadamente lo suficientemente lejos para no quemarse. Y al parecer harta gente pensaba eso en el pasado. Ujú. Que Como era Anaxágoras. como Anaxágoras. Claro, pero en un momento en que ya no te mataban por eso. Claro. Y que podía ser una bola de carbón, pero eso tenía un problema. Dura muy poco tiempo. Se tenían que consumir. Se tenía que consumir. De hecho, hay distintos tipos de cálculos. Hay unos cálculos que dicen que si el Sol fuese solamente de carbón y se quemara, duraría aproximadamente unos 6.000 años quemándose. Y eso es mucho menos que la historia de la civilización humana. Entonces, Claro, ahí hay un problema. hay un problema grande. Sí, se acabaría el sol. Claro. Y de hecho, si uno en realidad con cálculos mejor hechos, que es como considerando que para poder quemar algo uno necesita oxígeno, o sea, el Sol tendría que ser de carbón y de oxígeno, tener el combustible y el comburente, Claro. ahí sería del orden de 1500 años. Muy poquito, No es nada. no es nada. O No sea, es es nada. imposible que sea de carbón. No, porque de hecho, entre Anaxágoras y nosotros ya se hubiese acabado. Claro, ya se habría apagado el Sol hace rato. Y después hubo, no sé, otra persona con otra idea, que fue un físico que se llamaba, bueno, de apellido Helmholtz. Y de verdad yo encuentro que esta cosa es muy rara. Yo la había escuchado antes, pero no sabía que la gente lo creía. Que era que el Sol antes era mucho más grande y que a medida que pasó el tiempo comenzó a contraerse. Y mientras se contraía, esa como fuerza con la que se aprieta el Sol calienta el gas que tiene adentro. Y ese calor que genera radiación también. Que es como lo que pasa cuando caen los meteoritos, que generan mucho calor en la roca y comienza a iluminar. Sí. Algo parecido.
que se ilumina al contraerse. Y por mucho tiempo esa fue la teoría válida de cómo funcionaba el Sol. Que es súper sorprendente porque Helmholtz es reciente, no es como Anaxágoras. A mí si me sales con que Anaxágoras pensaba eso en el siglo V antes de Cristo, yo lo entiendo. Claro, pero esto es como 1800 cuando la gente Sí. estaba creyendo que así era como funcionaba el Sol, que el Sol se iba achicando. Y entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de que no era así? En realidad eso fue bastante difícil, porque en principio cuando estaban haciendo los cálculos con eso decían, ah, ya, si el Sol se contrae, el Sol podría vivir de esa forma unos entre 20 y 40 millones de años. Y la gente decía, ah, esto es tiempo suficiente. Pero el problema fue que los geólogos comenzaron a decir muy poco tiempo. Al parecer la Tierra lleva mucho más tiempo que eso. Y también los biólogos decían, eso es muy poco tiempo para que las especies evolucionen. Porque ahí ya estaba más de moda La evolución, la la evolución, teoría de la evolución. teoría de evolución. Tenía mucho más seguidores. Y decía, es imposible que sean 20 o 40 millones de años. Tenía que ser más que eso. De hecho, con los años siguientes se comenzaron a crear métodos para calcular la edad de las rocas. Y ya solo con eso era como, mira, esta roca tiene 200 millones de años y esta tiene 1000 millones de años. Claramente este cálculo está malo. Y si el cálculo está malo, en este caso es porque el supuesto está malo. O sea, el Sol no se está contrayendo. Hay otra cosa que está pasando. Claro, porque en realidad el Sol no está en combustión. No, No. es una combustión lo que sucede. Que me imagino que es una pregunta de que deben tener muchísimos niños. De hecho, me acuerdo que el año pasado se hizo viral un tweet de un papá que decía eso, que su hija le había preguntado que si el Sol estaba en llamas y entonces él había dicho no porque no hay combustión y que la niña, que era pequeña, le había tenido que él explicar cuál era la diferencia y la necesidad de oxígeno y todo, que en realidad no es tan simple de explicar No, no es tan simple. para un niño pequeño. A veces igual como que simplificamos un poco lo que pueden entender. Creo que a veces es más que nosotros no somos capaces de explicarlo, Sí. más que en realidad que no puedan entenderlo. Pero una vez vi una explicación que Ya. encontré que era más o menos buena. Ujú. Que la había explicado Feynman en un video. Lo que decía era, imagínate el árbol y si tú le haces un zoom al árbol, tú puedes ver los átomos de carbono. Ujú. Y ahora imagínate que le tiras un átomo de oxígeno a gran velocidad. Con alguna velocidad lo único que va a hacer es chocar y mover los átomos nomás. Pero si lo tiras lo suficientemente fuerte, va a reaccionar o va a excitar a esos átomos de carbono y pueden liberar otro oxígeno que también va a salir fuerte, que va a chocar con otras moléculas que tienen carbono y va a comenzar a hacer la misma reacción. Claro, una reacción en Esa cadena. es una reacción en cadena, pero necesita las dos cosas. Necesita estas moléculas que empiezan la reacción y estas otras que se van destruyendo de a poco, Claro. que se genera reacción en cadena. Necesita dos cosas. Pero en el Sol no hay oxígeno. Tienen los átomos, O sea, hay oxígeno en realidad. pero en pequeñas cantidades. Sí, En pequeñas cantidades. claro, no hay oxígeno como en la atmósfera de la Tierra. No es abundante. No. Aunque es más abundante que en otras estrellas. Pero eso es para otro día, no es para hoy. Entonces, el Sol no es una bola de fuego. Y entonces, ¿qué es el Sol? Esto se está transformando en un monólogo. Sí, te estoy entrevistando. Me está entrevistando mi apunte. A ver, ¿qué tanto investigué sobre el Sol? O sea, lo que pasó fue que había un físico que se llama Francis Astons Ujú. y él tenía la idea de que todos los átomos se podían hacer a partir de átomos de hidrógeno. O sea, uno podría hacer cualquier cosa agregando átomos de hidrógeno y haciendo un átomo más grande, Como un Lego. como un Lego. Donde el Lego más pequeño El Lego más pequeño es el es átomo de hidrógeno. el átomo de hidrógeno. Y las cosas, por lo que se veía, por lo que se veía su experimento, tenía razón. ¿Cuál era el problema? Que según esto de los Legos, el átomo de helio se haría con 4 Legos, 4 Legos de hidrógeno. Pero el átomo de helio, con estos 4 Legos de hidrógeno juntos, pesaba menos que los 4 Legos de hidrógeno separados. Entonces sobraba materia. O sea, había materia que faltaba. Ah, en el helio. Sí, pero me Ah. refiero, algo se perdió en el camino. Claro. Y eso era raro. Entonces una persona se dio cuenta, una persona llamada Arthur Eddington, que era como el Einstein de la astronomía. Bueno, justamente estaba Einstein, que ya había postulado su famosa ecuación, energía igual masa por c al cuadrado, velocidad de la luz. Que lo que decía era que aquí hay una equivalencia entre la materia y la energía. Entonces Arthur Eddington dijo, ajá, entonces lo más probable es que esa masa que se perdió se transformó en energía. Entonces tal vez eso es lo que hace el Sol. Transforma sus legos de hidrógeno
en helio, y en esa parte en la que se perdió masa, en realidad lo que pasa es que se liberó energía. Y es esa energía la que sostiene al Sol. Y esa fue una idea, así como a mí me parece, tinca. me tinca que esto, así con las cosas que hemos ido descubriendo, yo creo que es posible que vaya por ahí. Y la chuntó. Oye, se me imagina como que ese paper igual debe haber sido controversial. Sí, sí. De hecho, lo leía y eran cosas como, en mi opinión, a mí me, era, o A mí sea, me tinca que. claro, a mí me tinca que no era como esto, es así. Era más como, debido a los hechos recientes, yo creo que esto es bastante plausible, ¿eh? Que podría ser probable que esto es lo que está pasando. Tenía evidencia, tenía evidencia para decir eso, pero igual era bien, como, hay que ser bien, como si se clever, pues te ocurra algo así. A mí no se me habría ocurrido nunca algo. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos mencionando acá, Bueno, sí, son bastante especial. sí, son los que aportaron como los pasos más grandes, que no quiere decir que no hayan habido otras personas, pero son los hitos donde las cosas empezaron a cambiar. Entonces, de esto, lo que sacamos es que una persona propuso una teoría donde el Sol convertía hidrógenos en helios y además generaba energía. Y eso es lo que se conoce como fusión nuclear. Claro, que en el fondo es como que el Sol es un pequeño reactor de legos de hidrógeno y aquí quiero señalar que es importante que nos demos cuenta que la energía nuclear que nosotros generamos en la Tierra es un proceso completamente opuesto a lo que hace el Sol, Claro. porque el Sol lo que hace es juntar estos átomos de hidrógeno para formar helio, o sea, toman los pedacitos de Lego más chicos para formar piezas más grandes, pero lo que hacemos en la Tierra es todo lo contrario, es tomar piezas más grandes y romperlas y generar piezas más pequeñas. Eso es lo que llamamos fisión nuclear, que es el proceso opuesto. Y es por eso que se habla mucho de que logremos hacer fusión en forma eficiente, porque es una forma muy eficiente de obtener energía. Sí, es bastante eficiente una estrella bueno, una estrella, el sol, para crear energía. Sí. Bueno, esto que nos estaba contando el José de los legos de hidrógeno tiene un nombre y esa forma de juntar legos de hidrógeno para formar helios Ah, se llama cadena protón-protón. claro, protón. Aunque se necesitan 4 protones. Sí, nosotros antes de grabar esto teníamos la discusión de si quizás se debería llamar protón-protón-protón-protón, pero el José encontró que era muy ridículo. Sí, imagínate. Bueno, ahí está la cadena protón. Profesor, no entendí la parte de la cadena protón. Bueno, pero 4P, le podrían haber puesto 4P, pero no, le pusieron solo protón-protón. Pero hay una razón para eso. Ah, sí. Sí, y es que se juntan por un lado dos y por otro lado se juntan dos y más adelante se juntan entre ellos. Entonces, si bien son 4, son como 2 cadenas paralelas que van avanzando. Ah, entonces son las 2P y 2P en otro lado, Claro. que después hacen las 4P. Úsame. Entonces podría haber sido con una coma. Protón. 2P, 2P. Ya, no nos pongamos tan ñoños cosas. Tanto no, tanto no. Un break por ahora y retomamos con el sol. ¿Sabías que existe una sonda espacial creada por la NASA que va rumbo al Sol? Esta sonda se llama Solar Parker y en el año 2025 estará casi 10 veces más cerca del Sol que Mercurio, más que ninguna otra misión espacial en la historia. Ya, volvemos a Jugo de Ciencia. Habíamos quedado en la fusión nuclear, cómo se crea el helio en el Sol. Bueno, hay más cosas que decir del Sol. Sí, bueno, del Sol igual podríamos estar hablando horas. Esto no va a durar horas, no se preocupen. Pero algo que sí que hay que decir es que la fusión nuclear del Sol es muy eficiente, pero necesita ciertas características para que sucedan. Y una, o la más importante, es que tiene que haber una muy alta temperatura. Tiene que estar súper caliente. ¿Cuánto? Como del orden de 15 millones de Kelvin. Esa es como la temperatura del núcleo del Sol. Y eso nos habla un poco de qué está hecho el Sol, qué materiales. Igual que cuando tú pensabas cuando eras chico que era Bola de como fuego. una bola de fuego, Sí.
uno podría decir, es una bola de gas, pero en realidad no es gas. Nosotros estamos acostumbrados al sólido, líquido, gaseoso, pero cuando ya está muy caliente, lo que tenemos es plasma. ¿Y qué es el plasma? El plasma para mí siempre ha sido como una sopa. Una sopa. Es una sopa muy, muy caliente, donde los átomos tienen sus electrones separados de sus núcleos. Entonces tienes esta gran sopa muy caliente donde tienes los núcleos por un lado y los electrones por el otro. Entonces no es esta típica imagen del átomo que todos nos imaginamos o que vimos en el colegio del núcleo y los electrones alrededor dando vueltas. Eso es lo que sucede cuando hay un plasma. Así que el Sol, lo que nosotros vemos es una gran bola de plasma. Y en esa gran bola de plasma suceden muchas cosas. Por supuesto, hay mucho movimiento al interior del Sol. Y nosotros ya dijimos que están estos legos de hidrógeno que se juntan y forman los helios y genera energía. Esa energía que genera la libera en forma de fotones, que son rayos de luz. Y esos fotones se generan en el núcleo, pero nosotros lo que vemos es que brilla por fuera, Sí. no el núcleo. Entonces, ¿cómo llegan esos fotones desde el centro y logran salir a la superficie? Porque solo ahí se están generando esta gran cantidad de energía que sostiene el Sol. Claro, está en el interior. Tiene que lograr llegar a la superficie. Y otra cosa, además, es que esos fotones que se generan en el núcleo son de muy, muy alta energía. Y lo que nosotros vemos en la superficie es lo que nosotros llamamos luz visible, que es de mucha menor energía. Y también están los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Y entonces se tienen que convertir estos rayos que se generan en el núcleo, en el viaje hasta la superficie, se convierten en otro tipo de rayos, en otro tipo de fotones. Sí, ¿qué pasaría si nos llega un rayo así, del que sale de la reacción cuando se crea el helio? ¿Pero qué rayos son? Son rayos gamma, son los rayos más energéticos que hay. Son los de Hulk, ¿o no? Son los de Hulk. No sé, ¿hay rayos gamma en Hulk? Tenía Que sí. creo que creo que así fue como se transformó Hulk, con rayos gamma. Aunque Bueno. uno se moriría en realidad si uno le dan rayos gamma. O te conviertes en Hulk, según Marvel. Claro. Claro. Bueno, se lo dejamos a Marvel. Antes de que sigamos hablando de qué pasa con esos rayos gamma y cómo llegan a la superficie, creo que es importante que tengamos esta cifra en la mente, solo para que nos demos cuenta de lo impresionante que es. Cada segundo, el Sol quema 600 millones de toneladas de hidrógeno y las convierte en helio. Y de eso salen 596 millones de toneladas de helio y 4 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en rayos gamma. 4 millones de toneladas. 4 millones de toneladas por segundo, con razones tan brillantes. ¡Wow! Es como un super Hulk, entonces. Pero tendría que super ser rayo gamma. verde. Ah, claro, tendría que ser un sol verde. ¡Wow! Pero no hay soles verdes. Pero se convierten en el camino, a lo mejor por eso no es verde. Otro día vamos a hablar del color de la luz. Pero claro, esos 4 millones de toneladas de hidrógeno que se convierten en energía y que salen como, generan fotones de rayos gamma, esos están en el núcleo y tienen que ir bajando su energía para que nosotros lo veamos como otro tipo de luz. Y en el fondo yo les dije que el plasma tiene estos electrones en esta sopa y entonces los fotones tienen que viajar en esta sopa llena de electrones. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Estos fotones, la luz, cuando se va moviendo por el interior del Sol, se va encontrando con estos electrones que andan sueltos por ahí. Y cuando se encuentran, tienen una especie de interacción, porque los electrones tienen carga y los fotones tienen un campo eléctrico magnético, y ahí cuando interactúan, cambian energía. Y no solamente eso, también cuando interactúan, el fotón cambia un poquito de dirección. Entonces ya no va en la misma dirección en la que iba, es como si se encontrara con alguien y da un pasito un poquito para el lado. Es como chocar con la gente por la calle. Claro, la diferencia en este caso es que uno no sabe para dónde va. Entonces es como si uno estuviese vendado en un lugar con mucha gente, caminando en una dirección, y cada vez que uno choca con alguien, pierde el sentido de la orientación y comienza a caminar para otro lado. Y así es como tratan de salir del Sol, así que se demoran mucho en salir.
Pero ¿cuánto es mucho? Se demoran del más o menos orden de 100.000 años. 100.000 años desde el centro hasta afuera. O sea, cada vez que estamos mirando al sol, la luz, además de lo que se demora en viajar a nosotros, se produjo hace 100.000 O sea, años o más. sí, esa energía se produjo hace todo ese tiempo. Wow. Bueno, y la cosa es que cada vez que ocurren estas interacciones entre los fotones y los electrones, ahí esos fotones van dando energía a los electrones, o a veces los electrones le dan energía a los fotones, y así es como esos rayos gamma de a poquito se va transformando en otro tipo de luz, con menos energía o con más energía. Una vez que ya sale a la superficie, ahí ya sale con esta luz que no te mata, pero que nos deja ver. ¿Ya? Ya no son rayos gamma, ahora es luz visible, luz infrarroja, ultravioleta, que si bien es mala, no es tan terrible como los rayos gamma. Y entonces cada vez que nosotros miramos al sol, estamos viendo lo que sucedió hace 8 minutos. En la superficie. En la superficie, claro, en la superficie. Y nosotros tenemos muchísima suerte de que tenemos una atmósfera que nos protege y esa atmósfera a su vez tiene un campo magnético que la protege. Y entonces este plasma y estos fotones llegan a interactuar con el campo magnético de la Tierra. Y nosotros podemos ver esa interacción. Nosotros aquí desde Santiago no la podemos ver. Pero el resultado de la interacción son las auroras. Entonces eso quiere decir que si yo miro hacia el sol y de repente desaparece, el sol desapareció hace 8 minutos. Wow. O sea, uno no puede saber si es que tal vez hace 8 minutos el sol desapareció. Hay que estar esperando el Hay que estar viendo todo el día. Claro, hay que estar todo el rato viendo. Claro, en realidad no les recomiendo ver el sol. Recuerden que hace mal. Sí, hace mal, no lo miren directamente. Pero igual piensen que también esa era la angustia, ¿no? Que sentían las antiguas civilizaciones con los eclipses, que el sol de repente desaparecía y no sabían si iba a volver o no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si desapareciera? Esa es la pregunta. Claro, ¿qué pasa si el sol desaparece? Ya, entonces podemos partir respondiendo a esa pregunta. A ver, Sí. y tú una cosa. Ya. Bueno, lo primero sería que dejaría de haber gravedad, o sea, la gravedad del sol. Pero eso se demoraría 8 minutos en percibirse. Eso es extraño. Pero eso es porque estas como interacciones gravitacionales también viajan a esa velocidad, a la velocidad de la luz. Que es la misma velocidad con la que llega la luz desde el sol a la Tierra. O sea que en el mismo momento que yo me daría cuenta de que el sol ya no está, es el mismo momento en el que la Tierra dejaría de sentir la gravedad del sol. Claro. Y en ese momento la Tierra comenzaría a viajar en línea recta hacia el espacio interestelar. ¿Y los otros planetas? También. Estarían todo es como en la dirección en la que iban, en línea recta. Ese desarmaría el sistema solar completito. Tal vez podríamos chocar con otro planeta. Eso sería... Y nos convertiríamos todos en planetas errantes. ¿Viste? De ahí Ese estaba. debe ser mi objetivo en la vida, hacer desaparecer el sol. Para que todos seamos planetas errantes. Buena suerte. Bueno, lo otro que pasaría, por supuesto, es que viviríamos en la oscuridad. Ya no habría luz del sol y entonces sería siempre de noche y también la luna no la podríamos ver nunca brillante porque ya no reflejaría la luz del sol. ¿Cierto? Porque en realidad los otros planetas no emiten luz, po, ni la luna. No, solo el sol emite luz y las otras estrellas. Wow. O sea, si chocamos con otro planeta, tampoco lo veríamos venir. Tampoco lo veríamos. En Qué la oscuridad terrible. absoluta. Wow. Bueno, sin el sol, sin la luz, comenzarían a bajar las temperaturas. Bueno, nosotros seríamos uno de los primeros en sufrir. Tal vez los bichos más chicos durarían más rato, algunas plantas. En realidad no todas las plantas, po. Tal vez los árboles, por un rato. Y después, ¿qué pasaría? ¿Se congelarían? ¿Se congelaría el océano? Wow. Un océano congelado. Bueno, la superficie del océano, no el océano completo, pero por lo menos la superficie del océano estaría Bueno, o sea, congelada. si alguien estuviese vivo en ese momento, por suerte, si no sé, con un traje espacial, podría hacer esquí en el océano. O, claro.
Igual vivir en un planeta Tierra con océanos congelados, sin luz, Bueno, imposible. sí, yo creo que, claro, moriríamos. Estamos diseñados para vivir en el planeta que vivimos. Por eso hay que cuidarlo. Ir a otro planeta no es el camino. No. Hay que cuidar nuestro planeta. ¿Y qué más pasaría? Con una baja temperatura no se podría sostener la atmósfera, así que colapsaría. O sea, se haría más chica bien rápido. Bueno, y ahí se iría la atmósfera que nos protege. O sea, sería la atmósfera que nos protege y en realidad no sé qué más pasaría. Aparte de eso, sería muy densa, tal vez. Sí, no lo sé. No he parado a pensarlo en detalle, pero yo creo que ya con esto es suficiente como para darnos cuenta de que, por supuesto, el Sol es como el motor del sistema solar. Sí. Antes de que se me olvide, porque lo dije al principio del capítulo y no lo dije nunca entre medio. Es porque hemos hablado mucho rato, por eso. Sí, y también porque soy muy disperso. Sí, que claramente se me olvidó. Que era cuando había dicho que uno de los dioses de la antigüedad de Grecia, Helios, representaba el sol. Y la razón por la cual lo había nombrado era porque el helio se descubrió por primera vez en el sol. Fue mucho después que se descubrió que también existía en la Tierra. Y de hecho le pusieron helio por Helios, por este dios griego. Eso lo vamos a poder hablar en un futuro capítulo de Jugo de Ciencia. Si tienen alguna pregunta, nos pueden encontrar como Jugo de Ciencia en Facebook, Instagram y Twitter, o pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!